En este video vamos a considerar el conjunto de todas las funciones impares y vamos a mirar si es un espacio vectorial o no es un espacio vectorial, y para ello vamos a mirarlo como un subconjunto de un espacio vectorial, y simplemente lo que vamos a probar es que o es un subespacio o no es un subespacio. Y simplemente el conjunto de las funciones impares lo vamos a llamar W, y es el conjunto de todas las f tales que f de menos x es exactamente menos f de x para todo x en el dominio de la función. Entonces, que quede muy claro que esto es un subconjunto del espacio vectorial de las funciones que van de R a R. Llamémoslo simplemente B. El conjunto de todas las funciones tales que f es una función que va de R a R. Sabemos que este es un espacio vectorial con las operaciones usuales ahí. Entonces vamos a mostrar que este es un subespacio. Entonces, primero, para mostrar que ese W es un subespacio hay que mostrar o probar dos propiedades. La primera, que para todo f y g en W, o sea, para toda f y g función impar, ¿es f más g una función impar? Pues simplemente la calculamos en menos x. Para que sea impar, debemos demostrar que f más g calculado en menos x es menos f más g calculado en x. Pero esto, la definición de la función. ¿Cuánto vale la definición? Es f de menos x más g de menos x. Pero f es una función impar porque pertenece a W, o sea que es menos f de x. Y g es una función impar, o sea que g de menos x es menos g de x. Pero esto, ¿cómo lo puedo escribir? Este lo puedo escribir como menos f de x más g de x. Pero esto lo puedo escribir como menos f más g calculado en x. Entonces, conclusión, observen, como f más g de menos x es menos f más g calculado en x, entonces de ahí concluimos que f más g pertenece a W. O sea, para todo f y g en W, f más g pertenece a W. Y la segunda propiedad, que para todo alfa real y para toda función impar, este elemento pertenece a W, o sea que lo calculamos en menos x. Y vamos a demostrar que f alfa por f para cualquier alfa real y cualquier función f impar, alfa por f calculado en menos x es menos alfa por f calculado en x. ¿Pero esto qué es? Esto es alfa calculado en menos x. Pero f es impar, o sea que esto es menos alfa por f calculado en x. O sea que esto simplemente es menos alfa por f calculado en x. O sea que alfa por f calculado en menos x es menos alfa por f calculado en x. De aquí concluimos entonces que alfa por f pertenece a W para toda función impar y para todo alfa real. Eso quiere decir de aquí que W es un subespacio del espacio vectorial de todas las funciones que van de R a R con las operaciones usuales. Y esto implica de aquí que W es un espacio vectorial con las operaciones definidas en el conjunto de todas las funciones que van de R a R, que son las operaciones usuales. W es un espacio vectorial y las operaciones son las definidas ya en B. Hasta pronto.